Jóvenes, qué gusto darles la bienvenida a una nueva entrega del Departamento de Biología. En esta ocasión discutiremos los contenidos referidos a material genético y reproducción celular. Para el tema que trabajaremos en esta ocasión, nos centraremos en lo que ocurre en el núcleo celular, con especial énfasis en los procesos por los que pasa el ADN durante la reproducción celular. Con lo anterior claro, comencemos. Dentro del núcleo celular encontraremos el ADN, que tiene la información necesaria para desarrollar los procesos metabólicos de la célula. Este ADN, llamado cromatina, se organiza como una doble hebra antiparalela, cuya unidad funcional son los nucleótidos, constituida por una base nitrogenada unida de forma covalente a un azúcar de 5 carbonos. Esto se conoce como nucleósido, unido a su vez a un grupo fosfato. Entonces, un nucleótido es un nucleósido unido a un grupo fosfato. Esto da como resultado un esqueleto de azúcares, en este caso desoxirribosa. De ahí el nombre ADN, ácido desoxirribonucleico, y átomos de fosfato que conectan las azúcares entre sí. Unidas a la pentosa, las bases nitrogenadas pueden ser adenina, timina, citosina y guanina. Al ser doble hebra, las bases nitrogenadas presentan una complementariedad con la hebra que se asocia. De esta forma, la adenina se une a la timina con 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Si bien los puentes de hidrógeno son interacciones débiles, la riqueza de ciertas bases nitrogenadas puede verse representada en la estabilidad de la doble hebra. Esta complementariedad es excluyente y se manifiesta en el ADN únicamente de esta forma: adenina con timina y citosina con guanina. El término antiparalelo está determinado por la orientación de las hebras. Una de ellas corre de 5 a 3' y la otra va de 3 a 5', numerando los extremos libres de la pentosa. Durante la vida de la célula, el material genético puede cambiar su estado de compactación. En su forma laxa está durante la mayor parte de su ciclo, y la célula es transcripcionalmente activa, con alta producción de proteínas. A medida que la cromatina se compacta para el proceso de división celular, la doble hebra se enrolla sobre unas proteínas llamadas histonas. En ellas, la cadena da 2 vueltas formando nucleosomas. La cromatina en este estado recibe el nombre de collar de perlas, debido a su forma. Mientras más compacto se hace el material genético, se vuelve más denso, siendo visible al microscopio como unidades puntuales. En este estado se conocen como cromosomas, siendo este un hito importante dentro del ciclo celular. Características del núcleo. En este se localiza el material genético en forma de molécula compleja, el ADN. El ADN se encuentra como cromatina durante la mayor parte de la vida de una célula eucarionte. Bajo estas condiciones, el ADN de la cromatina tiene la capacidad funcional para dirigir síntesis de proteínas y dirigir la formación de nuevas células. Dentro del núcleo de una célula humana podemos encontrar normalmente 46 cromosomas organizados en 23 pares. La cantidad de cromosomas es determinante para la especie. Por ejemplo, un perro tiene 78 cromosomas organizados en 36 pares, sin que estas diferencias hablen de la complejidad de los organismos. La planta del tabaco tiene 48 cromosomas, 2 más que la especie humana. Lo que muestra la imagen es el contenido de un núcleo celular durante el ciclo con el ADN altamente condensado. Estos se pueden ordenar en pares formando el cariograma del organismo. El núcleo. Al interior se observa una trama de fibrillas o grumos con mucha facilidad para teñirse con colorantes químicos. A este material se le denomina cromatina. Cuando la célula entra en división, la cromatina se condensa, sus filamentos se enrollan, haciéndose más gruesos, visibles al microscopio, y se denominan cromosomas.
Como mencionamos anteriormente, la cromatina puede condensarse, haciéndose más denso hasta formar los cromosomas. Esto ocurre por el plegamiento de la cromatina y sobreenrollamiento, formando finalmente al cromosoma. En las células podemos encontrar cromosomas en distintas formas, en forma diploide o haploide, dependiendo del tipo celular que estemos estudiando. Y también debemos considerar que las células diploides poseen dos juegos de cromosomas, un juego del padre y otro de la madre. Al unirse, los gametos en la fecundación recomponen la diploidía de una nueva célula, con aporte del material genético de los progenitores. Al ser un juego de cromosomas aportado por cada uno, y al formar los pares, tenemos que cada par codifica por lo mismo, pero con diferente información. O sea, ambos cromosomas del par tienen el mismo gen, pero pueden presentar diferentes alelos. Por ejemplo, este cromosoma tiene el gen que determina el color de la capa. Un cromosoma puede tener la información para el color verde y el otro para el color café. Normalmente, uno de estos se va a expresar en el nuevo ser creado en la fecundación. Esto ocurre para todos los genes y pone en manifiesto el aporte genético de ambos progenitores al momento de la fecundación. Hagamos un ejercicio. Si un organismo tiene alrededor de 50 trillones de células, eso quiere decir 50 billones de millones de células, y en cada núcleo celular el material genético se organiza en 23 cromosomas, que a su vez contienen 2 millones de moléculas de ADN. La cantidad de moléculas de ADN que contiene el organismo es prácticamente incalculable, pero todas las células contienen la misma información genética o bastante conservada desde que se formó el cigoto en la fecundación. En nuestras células diploides tenemos dos cromosomas homólogos que tienen la misma información genética proveniente de cada progenitor. Normalmente los cromosomas tienen un par de brazos cortos, un par de brazos largos, 4 telómeros, un centrómero que posee el cinetocoro de cada cromosoma. Los cromosomas homólogos tienen los mismos genes ubicados en la misma posición. El tamaño, forma y número de cromosomas de una especie es fijo y constituye el cariotipo. Lo que vemos acá es un ejemplo de cariotipo para macho y hembra de la especie humana, con 22 pares autosómicos y un par sexual, XY para machos y XX para hembras. Entonces, la información genética está contenida en los cromosomas. Pero, ¿cómo se transmiten los cromosomas a las células hijas? Para resolver esta pregunta, entraremos de lleno en lo que es el ciclo celular. El ciclo celular lo podemos ver como la vida de una célula desde que se produce por división celular hasta que esta misma entra en el proceso de división celular para dar origen a células hijas. ¿Cómo funciona esto? Consideremos un ciclo celular promedio de 16 horas. Existen células que su ciclo puede durar un poco menos y en algunas células este ciclo no se completa. Ya hablaremos de ello. En este tiempo de vida de 16 horas, 15 de ellas se destina a hacer su vida como célula, cumplir el rol de su tipo celular, duplicar su material genético y terminar las preparaciones para la división celular. La hora restante es lo que conocemos como la mitosis, que da como resultado dos células hijas clones idénticas en material genético de la progenitora. Vamos por partes. Este gran periodo de 15 horas se llama interfase, que se subdivide en tres etapas. G1, de gap 1, espacio en inglés, en el cual la célula gana tamaño, ya que esta célula es el resultado de una división anterior, y también desarrolla su vida como célula con la expresión de las proteínas necesarias. La fase S, de síntesis. En esta etapa, la célula duplica todo su material genético en preparación para la división celular. Y la fase G2, de GAP2,
La célula termina de duplicar los organelos necesarios para la división celular. Transcurridas hasta 15 horas y con el material genético duplicado, además de las estructuras necesarias para la división celular, la célula pasa a la fase M, de mitosis, que en sí misma contempla dos subfases: la mitosis, donde ocurre la división del material genético, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. La mitosis tiene 4 etapas que se estudian de manera independiente: profase, metafase, anafase y telofase, que según la relación temporal mostrada, la profase se lleva un poco más de la mitad del tiempo de la mitosis, dejando el resto a las otras fases. Algunos tipos celulares entran en una etapa llamada G0, que es una suerte de estado de latencia respecto al ciclo celular, en el que las células no se reproducen. Esto ocurre en células altamente especializadas, como lo son las neuronas. Entonces, en G1, las células aumentan su tamaño celular, incrementan su actividad metabólica expresando sus genes a través del proceso de transcripción y traducción. Las células se especializan o diferencian pasando una etapa conocida en como G0. Las células que permanecen en G0 en forma definitiva son las células musculares y las neuronas. Si la célula decide dividirse, entra el ciclo celular. En la fase S, las células duplican su material genético en un proceso que es semiconservativo. Este proceso semiconservativo implica que la doble hebra se separa, dando estas hebras antiguas, sirviendo como molde para la creación de una hebra nueva. Con ello, esta semiconservatividad se da porque del material genético nuevo, una hebra es antigua y otra hebra es nueva, recién generada. En la fase S, la actividad celular como tal también disminuye. En la fase G2, los cromosomas duplicados empiezan a condensarse, termina la duplicación de los centriolos y se sintetizan proteínas como las tubulinas, que son los monómeros de los microtúbulos que darán origen al uso mitótico. Características generales de la mitosis. En la mitosis, los cromosomas duplicados se condensan y son visibles en formas similares a hilos. Se forman dos células hijas con todos los organelos, nutrientes, enzimas y demás moléculas que necesitan para continuar vidas. En la mitosis se conserva el número de cromosomas, 2N, y el contenido de ADN, 2C, en las células hijas. En la profase se desarma la membrana nuclear y se comienza a condensar el material genético. En metafase interactúan los cromosomas con el uso mitótico para separar los cromosomas. Es en la anafase donde los cromosomas alcanzan su máximo estado de condensación y se separan los cromosomas duplicados. En la telofase se rearma la membrana nuclear y los cromosomas comienzan a descondensarse. En esencia, la mitosis tiene dos etapas: la división del núcleo y la división del citoplasma, que en sí misma no forma parte del proceso de mitosis, con el fin de dar origen a dos células hijas idénticas en material genético a la progenitora. En la imagen de la izquierda podemos observar una anafase tardía, en la que se ven los cromosomas migrando hacia los polos celulares, y además muestra el estrechamiento de la célula para la citocinesis. Significado de la división celular mitótica. La mitosis es importante por cuanto posibilita tres fenómenos fundamentales en los seres vivos. El primero, en los organismos eucariontes unicelulares, la mitosis es la forma como se lleva a cabo su reproducción. El segundo, en los organismos pluricelulares, la mitosis permite el aumento en el número de células necesarias para el crecimiento del organismo. Y el tercero, también en los pluricelulares, la mitosis permite la regeneración y reparación de los tejidos dañados. Etapas de la mitosis. En la profase, los cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace más fácil la separación del material genético. Se comienzan a organizar las fibras del uso mitótico desde los centriolos,
que migran hacia los polos celulares y el nucleolo desaparece. Profase tardía o prometafase. La membrana nuclear ya no existe y los cromosomas se encuentran muy condensados. El uso mitótico sigue creciendo, empezando a capturar cromosomas. Metafase. Los cromosomas han sido todos capturados por el uso mitótico y se han alineado en el ecuador de la célula. En esta etapa, los cinetocoros de cada cromosoma se unen al uso mitótico para ser arrastrados a cada polo celular. Anafase. Los cromosomas duplicados son separados y jalados hacia los polos opuestos de la célula. Al separarse los cinetocoros, estos se arrastran a los cromosomas gracias a las proteínas motoras presentes en estos. En la telofase, el uso mitótico se degrada en sus componentes iniciales y se comienza a formar un núcleo para cada grupo de cromosomas y los cromosomas comienzan a descondensarse, retornando el ADN a su forma fibrilar. Pasado lo anterior, comienza la citocinesis o citodiéresis. Esta es una subetapa con la que se concluye el proceso de división celular. La membrana celular se invagina por ambos lados de la línea media de la célula, separando el citoplasma de ambas células hijas. Así, cada célula queda con 2N2C en relación al material genético, tal como la célula progenitora al inicio del ciclo, considerando también en esta división el contenido del citoplasma. En esta secuencia, podemos observar de forma muy rápida las fases de la mitosis: una profase, metafase, anafase, telofase y citodiéresis. Profase, metafase, anafase y citodiéresis. Mitosis en las células vegetales. La mitosis en las células vegetales es similar a la descrita para las células animales, excepto por dos diferencias. Las células vegetales no tienen centriolos y el uso mitótico se organiza a partir de los centros amorfos de las células. En la citodiéresis se forma un tabique celular que deriva del Golgi en la región ecuatorial, de donde se formará la pared celular de ambas células hijas. Similar a la otra animación, podemos ver en una célula vegetal una profase, metafase, anafase, telofase, formación del tabique y citodiéresis. Profase, metafase, anafase, telofase, formación del tabique y citodiéresis. Implicancias de la mitosis. Las dos células hijas producidas son genéticamente iguales entre sí y a la progenitora. En la formación de organismos multicelulares se tuvo que haber empezado de un único óvulo fecundado que, al sufrir mitosis, llegó a formar los billones de células que forman nuestro cuerpo. ¿Por qué son todas diferentes entonces? Esto es por la diferenciación que se produce cuando los genes se expresan en un momento dado, y en los genes que se expresan durante el desarrollo de las células. En esta secuencia podemos observar la condensación de los cromosomas y la destrucción del núcleo en la profase, la organización de los cromosomas en el ecuador durante la metafase, la migración de los cromosomas durante la anafase, la descondensación de los cromosomas y reorganización del núcleo en la telofase y la citodiéresis. Ciclo celular y cáncer. El cáncer es una enfermedad donde el control y la regulación del ciclo celular sale mal y el crecimiento normal y comportamiento de la célula se pierde. La célula durante su ciclo tiene varios puntos de control en los que se evalúa continuar el proceso de división. Si no se cumplen los requerimientos de algún punto de control, este puede demorar el proceso hasta que se cumplan, pero otras falencias en alguno de sus puntos puede sacar a la célula del ciclo, llevándola a apoptosis o muerte celular programada. Los puntos de control de G1 son en relación a si el tamaño de la célula es lo suficiente para entrar al proceso y si es que el entorno es favorable para su división. Punto de control en G2 hace relación a si es que está todo el ADN replicado para dar origen a dos células idénticas,
También si es que es favorable el entorno en el cual se va a dividir y si es que el tamaño celular es el adecuado para la división. Otro punto de control es la metafase, si es que están todos los cromosomas alineados en el ecuador en el uso. Este punto de control es crítico para la apoptosis. ¿Cómo se relacionan esto con el cáncer? En condiciones normales, las células tienen genes que regulan su crecimiento y división. Estos son los proto-oncogenes. Estos, por diversas razones, pueden mutar, llevando la célula a un descontrol de su ciclo celular, dividiéndose en forma desproporcionada. En el proceso de formación de un cáncer podemos describir tres etapas. La iniciación, en la cual algún agente cancerígeno puede hacer mutar el material genético de la célula, generando oncogenes, descontrolando su ciclo celular. En la promoción, las células iniciadas pueden, por acción de un agente promotor, activar la expresión de los oncogenes, llevando una proliferación descontrolada. Las células iniciadas no necesariamente van a formar un tumor, requieren de la promoción del oncogeno. Y la progresión. Una vez promovida una célula iniciada, ésta se reproduce formando túbulos celulares conocidos como tumores. Podemos separar los benignos de los malignos. La diferencia principal es su capacidad de invadir otros tejidos y de crecer desproporcionadamente. Los benignos normalmente son localizados y más tratables que los malignos. Rol de la meiosis. En las especies con reproducción sexual no hay transmisión directa de material hereditario de un organismo a otro, sino que a partir del material hereditario de dos organismos distintos de la misma especie, se genera un nuevo individuo, mediante el proceso en el cual dos células provenientes de organismos distintos se unen para generar uno nuevo, en lo que llamamos fecundación. Esto se logra a través de células especiales llamadas gametos. Los gametos deben tener justamente la mitad del material hereditario para que así, cuando se fusionen dos células con la mitad del ADN, el nuevo individuo tenga igual cantidad de ADN a la de sus progenitores. La meiosis es el proceso por el cual se logra la formación de gametos. En los organismos diploides, para lograr un nuevo ser, es necesario que su material genético transite un proceso para volverse haploide en células especiales. Y cuando estas células haploides se unan, recompondrán la diploidía de la especie. El resultado de la unión de células diploides es incompatible con la vida. Los organismos diploides, a través de la meiosis, producen gametos haploides en un proceso completo llamado gametogénesis. Estos gametos, al lograr la fecundación, recomponen la diploidía de la especie al formar el cigoto, pudiendo éste generar un nuevo ser a partir del aporte del material genético del macho y de la hembra. En la meiosis, de la misma manera que en la mitosis, se duplica el material genético, pero en la meiosis existen dos divisiones del material genético. En la mitosis solo consta de una división. El producto normal de la meiosis son 4 células haploides, pero existe la posibilidad que no se separen los cromosomas en un fenómeno llamado no disyunción. Estas pueden ocurrir en la primera o segunda división meiótica. Si ocurre en la primera, el resultado serían 2 células diploides y 2 células vacías. Si ocurre en la segunda división meiótica, el resultado son 2 células haploides, una diploide y una célula vacía. Debemos considerar que esto puede suceder en cualquiera de los 23 pares de cromosomas del cariotipo humano. El estudio de estas no disyunciones dan origen a cuadros clínicos bien determinados, como por ejemplo, trisomía del par 21, conocida como síndrome de Down, X0, falta de un cromosoma sexual, conocida como síndrome de Turner, un cromosoma sexual X extra, conocido como síndrome de Klinefelter, trisomía del par 13, conocido como síndrome de Patot, y la trisomía del par 18, conocido como síndrome de Edwards. Estas diferencias de cariotipo se llaman aneploidías
y según el par afectado se conocen como autosomopatías si se dan en un par autosómico y gonosomopatías si se dan en el par sexual. Estas aneuploidías tienen frecuencias distintas en su expresión. Algunas aneuploidías son incompatibles con la vida, generando abortos espontáneos. Las aneuploidías representadas en esta tabla presentan distintas alteraciones relacionadas con el desarrollo de los organismos y tienen como denominador común el retraso mental, los síndromes de Down, de Edward, de Patot, triple X y de Klinefelter o Klinefelter, y de mal desarrollo genital o esterilidad en los síndromes de Patot, Turner y Klinefelter, entre otras características particulares para cada cuadro clínico. Para finalizar, podemos observar el esquema de la mitosis a la izquierda y de la meiosis a la derecha. En ambas se produce una duplicación del material genético y suceden de forma similar, siendo la diferencia es que en la mitosis tenemos una división del material genético y en la meiosis tenemos dos divisiones del material genético, llamadas meiosis 1 o reduccional, en la que se separan los cromosomas homólogos, disminuyendo el número de cromosomas y ocurre intercambio de ADN entre estos, aumentando la variabilidad genética en los procesos llamados crossing over y la permutación cromosómica. Y la meiosis 2 o ecuacional, muy similar a la mitosis, en la que se separan los cromosomas duplicados o cromátidas hermanas. Finalmente, dando como origen en la mitosis a dos células diploides con el mismo material genético que la progenitora, y en la meiosis cuatro células hijas haploides con distinta información genética, cada una de ellas. Jóvenes, esperamos que esta entrega les sirva como apoyo para su estudio, deseándoles que sigan bien y mejor, nos despedimos. Hasta luego.